Queridos estudiantes, les habla su profesor Tobías Mamani y hoy vamos a explicar el tema de las culturas andinas que se desarrollaron. Tenemos como primer punto la cultura chiripa, la cual se desarrolló en este territorio, más específicamente en la península de Taraco, que está a orillas del lago Titicaca. Se han encontrado restos de esta cultura, se han realizado excavaciones que corresponden a los años 1500 a 100 antes de Cristo. Son una de las culturas más antiguas que se han desarrollado en nuestro territorio. Estas excavaciones han encontrado estos restos, los cuales asumimos que tuvieron esta forma original, una construcción de casas de forma rectangular. Al centro se encuentra un templete semisubterráneo y al medio se supone podría estar un monolito. Se piensa que fue de esta manera. Se usaron el adobe para las paredes y para el techo la paja, y que este lugar era un centro importante donde se reunían, realizaban algunos intercambios, y además un centro religioso donde realizaban su culto a los dioses que ellos creían. De hecho, esta cultura, como está alrededor del lago Titicaca, podría haberse dedicado a lo que es la pesca y la agricultura. Se encontró esta piedra con el tallado de un rostro humano y piernas y serpientes, llamas, que se tiene en este gráfico, que de alguna manera está siendo interpretada y hace referencia a lo que fue la cultura chiripa. De la misma manera, estas tablas, la piedra chiripa, se le dice esta escultura, la cual se encuentra en los yacimientos donde se descubrió lo que es conocido ahora como la cultura chiripa. La cultura huancarani, también otra cultura antigua que se desarrolló en esta región, específicamente entre lo que es el lago Titicaca y el lago Popó. Se encontraron restos, al igual que de la cultura chiripa, se encontraron un montículo en Chuquiña, donde se encontraron restos, esculturas como estas piedras que hacen referencia a la llama. Pensamos que posiblemente estos pueblos adoraban a este animal que es la llama, y que para ellos tal vez constituye un animal sagrado. Estas esculturas se encuentran en el Museo López Rivas de la ciudad de Oruro. Se considera que en los hallazgos podrían haber realizado viviendas contemporáneas similar a plantas, y se supone que tuvieran una forma circular, los cuales son llamados ahora como putucus. Se piensa que tuvo esta estructura y esta forma la construcción de las viviendas de esta cultura huancarán. La cultura vizcachani, que también se desarrolló en territorio andino, muy cerca también de Huancarani, y se considera que es una de las culturas más antiguas. Incluso el hombre de Vizcachani había existido durante el periodo de la Edad de Piedra, ya que se encontraron elementos rústicos líticos de esta cultura, similares a los que se establece en la Edad de Piedra establecida en la historia en el Viejo Mundo. También se encontraron pinturas rupestres en el sector de Vizcachani, donde vemos claramente la representación de este animal que es la llama, propio originario de las regiones andinas. Tenemos ahora Tiahuanaco, una de las culturas muy importantes que también se desarrolló aquí en los lugares andinos alrededor de la cordillera de los Andes, en esta región que también está cerca al río Desaguadero y también al lago Titicaca. Este complejo, más allá de este lugar, tuvo su influencia hasta sectores de Perú, incluso sectores de lo que hoy es Chile. Esta cultura se encuentra a unos 20 kilómetros del lago Titicaca en el departamento de La Paz.
Hay dudas acerca de cómo fue su origen y el final de esta cultura, que se considera avanzada por los hallazgos y descubrimientos que se hicieron en el complejo de Tiahuanaco. Su historia se divide en tres fases: una fase aldeana, donde existió pequeñas aldeas modestas con construcciones de adobes, casas con plantas rectangulares, techos con paja y barro. En una segunda fase urbana se llama porque empezaron a hacer construcciones y Tiahuanaco se convirtió en un gran centro urbano por la prosperidad económica que alcanzó. Entre los principales edificios vamos a mencionar el edificio de Acapana, o mejor dicho, la pirámide de Acapana, que suponemos tuviera esta forma. Ahora es un montículo que está en el complejo de Tiahuanaco. El templo de Calasasaya, que tiene una medida rectangular de 125 metros de largo, cerrado por hileras grandes de bloques de piedra. Dentro de este recinto se encuentra lo que es la Puerta del Sol, el cual tiene ese nombre porque en el solsticio de invierno el sol, los rayos del sol ingresan por este espacio. También se tiene la Puerta de la Luna. También tenemos en el complejo el templete semisubterráneo, un recinto de 28 metros de largo y 26 de ancho. Están decoradas por cabezas antropomorfas que están incrustadas en las paredes, como observamos aquí en la figura. También al medio de este templete semisubterráneo existen tres monolitos. El Puma Punku, que es una plataforma formada por grandes bloques de piedra, podemos observar. También se convierte en un misterio saber de dónde trajeron estos bloques grandes de piedra para realizar estas construcciones, y la tecnología que emplearon para no emplear cemento. En ese tiempo no había cemento ni algún pegamento, lo realizaban a través de la unión con estos metales, y existía una unión exacta de piedra a piedra. Los monolitos, el monolito Ponce, el monolito Fraile y el más grande, el monolito Bennett. Después de esta fase urbana tenemos la fase imperial, donde Tiahuanaco quiso extender su territorio por todas las zonas por medio de conquistas militares, pero ya en el siglo VIII el imperio empezó a desaparecer, a desplomarse. Se piensa que hubo cataclismos que hicieron que desapareciera lo que es la cultura Tiahuanaco. Sin embargo, queda en una duda. Tenemos aquí una representación de lo que habría sido el complejo de Tiahuanaco y los puntos que se encuentra actualmente en Tiahuanaco, como lo es la Cantadallita, la pirámide de Acapana, lo que es el templete semisubterráneo, el templo de Calasasaya, tenemos Putuni, el museo, la pirámide de Pumapunku, Quericara, que son otros elementos que se encuentran dentro del complejo de Tiahuanaco. Los aymaras se suponen ser descendientes de los tiahuanacotas, los cuales estaban divididos en reinos o señoríos aymaras. Los aymaras no fueron un gran imperio, estaban divididos en grupos, como vemos aquí en el mapa, que representa a los reinos aymaras, o también llamados señoríos aymaras, que se desarrollan alrededor de la cuenca lacustre, el lago Titicaca, el río Desaguadero y el lago Popó, divididos en dos zonas, el Urcusuyu y el Umasuyu. Se tiene estos reinos en ambos sectores. En su trabajo deben de realizar el pintado de cada uno de estos reinos. Ustedes tienen el mapa y deben de elaborarlo de esta manera. Específicamente la influencia cultural es por los territorios de Bolivia, Perú y parte del norte de Chile. Los aymaras vivían en pequeñas aldeas diseminadas en la altiplanicie, cultivaban principalmente la papa, quinoa, cañagua, también eran pastores y apacentaban llamas y alpacas. Aquí vemos algunos rituales que hasta hoy practica este pueblo. Los incas, que ha sido un imperio grande y vasto, uno de los más grandes del tiempo, una potencia en ese momento, conformó el Tahuantinsuyo, dividido en 4 suyos: Chinchasuyo, Antisuyo, Contisuyo, Collasuyo, y su capital el Cusco, abarcando territorios desde Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile e incluso la Argentina.
Hay varias leyendas que hablan acerca del origen de los incas, como la leyenda de Manco Cápac y Mamoyo, que surgieron del lago Titicaca, o la leyenda de los hermanos Ayar, y al final quedó uno de los hermanos Ayar Manco, quien luego inició y fundó el Cusco. En ambos casos, cuando sale del lago Titicaca, lanzan un cetro, y donde caiga tenían que fundar el imperio, y este cetro cayó en Cusco, y de ahí empieza el imperio inca. En cuanto a su sociedad, era clasista, el inca estaba en la cima, luego seguía de la nobleza, luego los sacerdotes, el pueblo, y los yanaconas, que eran pueblos conquistados y tenían la condición de esclavos. En cuanto a la economía, la principal actividad era la agricultura, y realizaron técnicas para desarrollar esta actividad, como observemos la construcción de canales y los famosos andenes que hicieron próspero al imperio inca. En cuanto a sus características, en cuanto a la economía, vamos a decir que los incas realizaron actividades de la agricultura con reciprocidad, o sea que el intercambio de fuerza de trabajo colectivo era la base, todos tenían que trabajar y también a todos se distribuía de la misma forma. Las formas de trabajo: el AINI, que era la ayuda mutua entre miembros de AILU; la MINCA, miembros del AILU realizaban faenas para la comunidad y el Estado Inca; y la MITA, el AILU trabajaban para el Estado Inca. En cuanto a la mitología, entre los dioses principales, el Pachacamac, Inti, el sol, ¿no? Viracocha, Pachamama, Mamaquilla, que está entre los principales dioses de los incas. Los incas también tuvieron un desarrollo en arquitectura, grandes construcciones como Machu Picchu, increíble representación, construyeron puentes, colgantes, caminos, el llamado el Camino del Inca, que estaba empedrados desde Ecuador hasta Perú, hasta Cusco. Se tenía ese trabajo y esa distribución. También tenemos aquí la fortaleza de Sacsayhuamán, lo que es la fortaleza de Pucara y la de Samaipata, el fuerte de Samaipata en Santa Cruz. En cuanto a la educación, las escuelas tenían el nombre de Yachayhuasi, que significa casa del saber, y quienes enseñaban eran los amautas. También existía el Ajliahuasi, casa de las escogidas, donde enseñaban a las mujeres. Y también se tenía a una nobleza cusqueña, hijos de curacas, que también estaban dentro de este sistema, elaboraban textiles y preparaban la chicha. Dentro de lo que es la ciencia, hay que mencionar la hidráulica inca, cómo es que hacían que el agua llegue a las cimas de las montañas, y el agua pueda bajar a cada uno de los andenes que realizaban, y esto hizo que fueran prosperando en la actividad agrícola. Los quipus, un sistema matemático de numeración que tenían los incas. También en la parte de la navegación, los famosos barcos de Totora, incluso que se cree que realizaba grandes y largos viajes. Vamos a ver esta línea de tiempo que nos va a mostrar un panorama acerca del desarrollo de estas culturas en el tiempo. Tenemos el año cero, el nacimiento de Cristo, antes de Cristo y luego después de Cristo. Estas referencias: el año 3000, vamos a decir que es la edad antigua con la aparición de la escritura, hasta el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente. Y luego tenemos la caída del Imperio Romano de Oriente, el año 1453, periodo donde se da la Edad Media. Luego viene la Edad Moderna de 1453 hasta el año 1789, donde se lleva a cabo la Revolución Francesa. Pero dentro de esta división ubicamos a Vizcachani como una de las culturas más antiguas, desde el año 3500 aproximadamente. Otros dicen 8500, pero la Tierra no tiene tanta antigüedad, pero Vizcachani lo acomodamos 3500 años antes de Cristo hasta el año 2000 más o menos. Luego tenemos a Chiripa desde el año 1500 al año 100 antes de Cristo. Luego aparece lo que es la cultura Huancarani desde el año 1200 al año 200 después de Cristo. El año 400 marca el inicio de lo que fue la cultura de Tiahuanaco hasta el año 1000. Y tenemos continuando a los Aymaras hasta el año
en que los incas van a conquistarlos. Desde el año 1000 se da el auge del imperio incas. Luego tenemos el descubrimiento de América en el año 1492 y el año 1532 los incas son conquistados por los españoles encabezados por Francisco Pizarro. Este panorama nos ayuda a entender la aparición y desarrollo de las culturas andinas. Deben de tenerlo esto en sus cuadernos. Es todo por hoy. Que Dios las bendiga.